Bienvenidos a una nueva edición del programa Mundo 2020, donde conversamos con nuestros invitados sobre los temas internacionales y sobre la política exterior de Cuba. Hoy vamos a tratar un tema muy importante en la agenda internacional actual y tiene que ver con la segunda economía del mundo y una de las grandes potencias que está teniendo cada vez un mayor protagonismo. Se trata, ustedes se dan cuenta, de China, pero específicamente del proyecto de la ruta y la franja de la seda. Para ello tenemos con nosotros a la profesora Gladys Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial y experta de nuestro programa nacional de Relaciones Internacionales. Gladys, está claro el despegue de China, ¿no? Está claro el despegue de su economía, la magnitud de esta economía. Ahora, propiamente el programa de la franja y la ruta, que primeramente el presidente Xi Jinping lo abordó en el 2015 en Astana, perdón, en el 2013 en Astana, en Kazajstán, y después en el foro de Boao, que es la ruta marítima. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es la especificidad de esta iniciativa? Los antecedentes históricos para esta iniciativa tienen una trayectoria en el tiempo. Estamos hablando de la ruta de la seda, estamos hablando de esa emblemática historia que unió en un momento de la humanidad importante a Asia con Europa. Por tanto, retomar esta iniciativa que en su momento llegó a tener 5 diferentes vías para llegar de China a Europa o de Europa a China, que tiene sus antecedentes en Marco Polo, tiene antecedentes en investigadores y navegantes chinos que recorrieron una buena parte de las trayectorias que hoy se analizan y se utilizan en la actual ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, como se ha dado a conocer, la iniciativa de la franja y la ruta, ese nuevo proyecto lanzado por China, como tú bien señalas, en el 2013, con 2 tendencias fundamentales, una ruta terrestre, una ruta marítima, y más recientemente estamos hablando hasta de la ruta polar, en su cooperación con Rusia y demás, pero bueno, los que oficialmente se reconocen son la terrestre y la marítima. Ese proyecto tiene antecedentes importantes en el contexto en el que se desarrolla la economía mundial, la globalización. Estamos en presencia de ese fortalecimiento creciente y paulatino que tiene la presencia de China en el mundo, la ampliación de sus relaciones bilaterales y regionales en un contexto en el cual mucho más recientemente, sobre todo del año 2008 a la fecha, con los impactos de la crisis global, China ha estado en posibilidades de generar una dinámica comercial y financiera mayor en los países con los cuales históricamente ha tenido frontera. Recordar que China tiene fronteras con 14 países y de esos 14 países la gran mayoría están implicados ya en la ruta de la seda. Gladys, importante el tema de la crisis, porque fíjate cómo se da la crisis. Bueno, revienta con Lehman Brothers, ¿no? En Estados Unidos en 2007, y después, bueno, 2008 y pasa a Europa, etcétera. Precisamente de 2007 al 2013, la economía china es la que más crece. Exacto. Estamos hablando de 7, 8, incluso hasta 10% de crecimiento. Entonces estamos hablando de un país que no solo interesante, tú lo has dicho en varias conferencias, no es solo el crecimiento, es el incremento de la productividad, el incremento de su capacidad exportadora. Es decir, estamos hablando de un proyecto de la segunda economía del mundo, ¿no? Ahora, en términos de recursos, en términos de qué es lo que quiere China, qué es lo que está proponiendo en el marco de la franja y la ruta. China asume la iniciativa de la nueva ruta de la seda como un reto, como una política para ampliar su comercio, sus finanzas, y el elemento fundamental va a ser el desarrollo de las infraestructuras, identificado a partir de necesidades estratégicas que tiene el mundo hoy con relación a las necesidades que tiene de infraestructura. Las infraestructuras que abarcan diferentes sectores, sector portuario, sector aéreo, sector de los ferrocarriles, y cada uno de esos sectores tiene un potencial extraordinario de escenarios
porque en la misma medida que usted mejore los vínculos a través de los ferrocarriles, de los impactos a partir de los aeropuertos o a partir de los puertos, fundamentalmente en el caso de la estrategia del desarrollo de los ferrocarriles o el desarrollo de la logística para los puertos, a través de los cuales transcurre la ruta, usted va a estar en posibilidades de mejorar sus condiciones comerciales. Y China a su vez va a estar en condiciones de tener un acceso a los puertos, a los lugares, a las regiones por las que transcurre la ruta de la seda. Aquí estamos en presencia de necesidades importantes de importación por parte de China, el hecho de que el modelo chino transite a una estructura económica diferente, donde el consumo pasa a ser prioritario. Aquí no solo se va a ver la parte comercial de China per se, sus exportaciones, sino también las posibilidades que brinda esa nueva estrategia de la inclusión de los productos de los países implicados en el mercado chino. Hay que verlo en ese sentido. Es lo que ellos han estado llamando la nueva normalidad. Es un poco salir del modelo aquel básicamente exportador, lo cual no quiere decir que China deje de exportar, pensando más en el desarrollo interno, en las capacidades y la demanda interna. Estamos hablando de un país de 1.300 millones. Yo creo que esto es importante. Puede ser que Estados Unidos, digamos, en términos de per cápita, tenga un per cápita mucho mayor que China u otros países, pero las dimensiones de la economía china, esa cantidad de consumidores, es un elemento importante, además con un incremento de la productividad significativo, ¿no? Llama la atención poderosamente que en ese diseño de la nueva normalidad, China le hace saber al mundo que sus tasas de crecimiento ya no van a ser del orden del 10% promedio anual, sino que necesariamente China va a ir buscando un reacomodo en sus tasas de crecimiento para que el crecimiento se ubique entre un 5 y un 7%. Casi nada, ¿eh? Casi nada. Cuando Estados Unidos está creciendo 2%, 1 y tanto. No, estamos hablando de que a pesar de que se ha reducido la tasa de crecimiento, siguen siendo tasas de crecimiento 3 veces mayores a las que tienen hoy las economías desarrolladas en el mundo, y ello como consecuencia de los impactos de la crisis, que no cesan, que no levantan cabeza desde el punto de vista de la recuperación económica. En el caso específico de Estados Unidos, ese es uno de los grandes temas, de las grandes discusiones que tienen hoy lugar en los debates internacionales, si se va a poder, esa recuperación se va a lograr, no se va a lograr. Pero bueno, volviendo a China, que es muy importante lo que estamos hablando, porque esa ruta abre una serie de alternativas importantes para el desarrollo de todos los países en la ruta o de los países vinculados a China por diferentes contextos. Sí, China empieza el desarrollo de estas iniciativas tomando en cuenta su trayectoria histórica, pero paulatinamente se han ido uniendo nuevas rutas, nuevas estrategias. Hay un tema muy interesante que es en qué forma ella concibe el desarrollo de esas rutas. Se habla de 6 corredores estratégicos inicialmente, un corredor que es el que llega hasta Europa, un corredor que va fundamentalmente por la centroasiática, otro que llega hasta la India, Nepal, Bangladesh, otro que es el que va a la península indochina y otro que tiene que ver directamente con su relación histórica Mongolia, Rusia, China. O sea, aquí estamos en presencia de diferentes aristas y un poco que reproduce la histórica ruta de la seda, que tenía también diferentes tendencias, diferentes rutas, valga la redundancia. Yo creo que es importante señalar que no solo son exportaciones de China hacia esos países, es exportaciones también de esos países hacia China, digo pensando en los países subdesarrollados, en países que necesitan mercados, y ya sabemos la tendencia proteccionista que se ha desarrollado en los países centrales, Europa, Estados Unidos, y aquí de pronto irrumpe un mercado de estas dimensiones con posibilidades de que los países del sur exporten hacia China. Por eso es que ha sido tan bienvenida la ruta de la seda. Ahora, no siempre, ya sabemos quién tendencialmente va a oponerse a la ruta de la seda, pero ¿cómo ha sido percibida, o al menos cuál es el estado del debate respecto a cómo reaccionar a las propuestas chinas? Siempre decimos que cualquier proceso de ampliación de vínculos comerciales, financieros,
que a la larga termina siendo una posibilidad estratégica. China, con esta ruta de la seda, tendría un mayor comercio con todas estas regiones. Tendría una mayor relación financiera con todas estas regiones. Eso es sinónimo de internacionalización del yuan y el papel que ello puede tener a escala global para China. También estamos en presencia entonces de lo que ganaría China desde el punto de vista de su desarrollo regional, porque una buena parte de esas iniciativas de la Ruta de la Seda parten del oeste de China. Y ese oeste de China se reconoce como una de las regiones que todavía no tiene los avances que las reformas económicas y sociales le han brindado al resto de las regiones de China. Por tanto, también estaría resolviendo China problemas de su desarrollo interno nacional y abriendo posibilidades. Tendría acceso a recursos naturales, tendría acceso a importaciones de otras regiones. Muy importante recordar que el contexto propio de la emergencia de China como una nueva potencia económica también tiene una serie de contradicciones con otras potencias. Digamos, en el Mar Pacífico, por ejemplo, ¿qué sucede con los Estados Unidos? ¿Qué sucede con Japón? Y por tanto, el tener una ruta alternativa para tener salida a su desarrollo comercial, financiero, económico en general, le brinda oportunidades a China que son muy importantes. Yo creo que es importante, como tú has presentado el tema, es decir, es una iniciativa, ojo, hay un importante papel del Estado chino. Exacto. Es una economía socialista centralizada y yo creo que se está demostrando mucho de la superioridad económica del socialismo, porque todo esto China lo ha logrado sobre la base de la educación y la salud gratuita, es decir, el desarrollo social. Es decir, no es que de pronto China empezó este desarrollo de la nada basado estrictamente en relaciones de mercado. Yo creo que eso es importante. Pero también ponerlo en el esquema de que va a necesariamente a haber contradicciones, a haber diferencias. Si te parece, vamos a analizar estos temas quizás más cercanos a nuestra área, las reacciones de Estados Unidos, las reacciones en América Latina, en una segunda parte. Este es el Impela, un dispositivo para mantener con vida a pacientes con cardiopatía terminal en espera de un trasplante de corazón. Cuba lo ha solicitado en reiteradas ocasiones a la compañía estadounidense que los fabrica, pero no ha recibido respuestas. De abril de 2018 a marzo de 2019, los daños ocasionados al sector de la salud por el bloqueo de los Estados Unidos ascendieron a $104 millones. Una política hostil que se traduce no solo en pérdidas monetarias, sino de vidas. Por esta y otras razones exigimos no más bloqueo. Bienvenidos de nuevo a la discusión que estamos teniendo con la profesora Gladys Hernández sobre el tema de China y la iniciativa de la franja y la ruta. Gladys, mencionábamos que como toda gran iniciativa, evidentemente hay apoyo, pero también hay debate, hay discusiones, hay quien plantea que se trata de una política expansionista china o lo que fuera. ¿Cómo hoy está el nivel de aceptación o de contradicciones que está despertando esta nueva ruta y franja de la seda? La iniciativa ha despertado mucho interés. Claro. Hay datos estratégicos, por ejemplo, ya que se acercan a 130 los países que han firmado acuerdos con China para ser miembros de esta iniciativa. De todos los continentes. De todos los continentes. Y aproximadamente entre 29 y 30 organizaciones internacionales, porque uno de los temas de esa ruta es que no es China sola. Cuando uno analiza el tema de las finanzas que se va desarrollando al interior, las inversiones,
la capacidad que van adquiriendo diferentes bancos de participar. No solo son los bancos chinos tienen una posición estratégica por haber sido una iniciativa, pero la demanda de financiamiento es tan grande que ya China no se ve en condiciones de cubrir y sin embargo los proyectos siguen. Por tanto, en este momento hay una serie de bancos internacionales, específicamente el Banco Mundial, con todas sus filiales en las diferentes regiones del mundo, que están financiando proyectos vinculados a la ruta de la seda. O sea, se produce un financiamiento conjunto entre las empresas chinas, los bancos chinos y los bancos y las instituciones financieras que apuestan por la iniciativa. Es un proyecto de desarrollo que tiene alcance global, que implica un avance importante desde el punto de vista de flujo financiero que por otras vías están contraídos, porque estamos en presencia de una crisis de la cual no se logra salir. Y en ese contexto, el financiamiento que promueve la iniciativa, el proceso de desarrollo industrial, como puede ser la generación de parques industriales, para reconstruir un tejido industrial que ha estado afectado por crisis o por otros antecedentes históricos, o para generar un proceso con la logística y la palabra clave de la iniciativa, que es conectividad. Conectividad en todos los sentidos: terrestre, marítima, desarrollo portuario, desarrollo del comercio, desarrollo de la inteligencia artificial, conectividad electrónica. O sea, hay una serie de procesos vinculados a la infraestructura que conectan perfectamente, por ejemplo, con la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en la misma medida que cada uno de esos proyectos puede contribuir a eliminar elementos de retraso por los países por donde pasa. Es importante tener en cuenta que dentro de los debates que hoy cuestionan la iniciativa está el tema de la trampa de la economía media, está el tema del endeudamiento creciente de los países que forman parte de la ruta, como si para llegar al desarrollo que los países desarrollados tienen hoy no hubieran asumido deudas en su proceso histórico de evolución socioeconómica. Entonces ha sido muy interesante porque en ese proceso han surgido varias investigaciones que están demostrando que a pesar de que China ha incrementado ha destinado importantes flujos de inversión a esta iniciativa, los otros países también siguen haciéndolo. O sea, comparativamente tampoco es tan negativo el proceso de endeudamiento, de la misma forma que los países que están desarrollando estos proyectos asumen responsabilidades con los préstamos que se le están haciendo. Está claro que en algún momento tienen que devolver ese dinero y en la misma medida que van resolviendo los problemas, esos problemas resueltos tributarán a su desarrollo. Yo creo que como toda iniciativa, como habíamos dicho, nada es sin problema y sin contradicciones, ¿no? En este mundo está claro que hay contradicciones. El punto es que hay toda una campaña y toda una envoltura ideológica que está planteando que China es el nuevo imperialismo. Lo hemos visto en muchos debates internacionales que hemos hecho, tanto en tu centro como en el mío, en general, del nuevo imperialismo chino, lo cual no tiene nada que ver con la manera imperialista en que sí las potencias occidentales otorgan estos préstamos con condicionalidades, la manera en que se meten en los asuntos internos de los países, para no hablar de Estados Unidos en América Latina, ¿no? O los países europeos en los países africanos y en otros lugares. Yo creo que no se puede entender esto solamente desde el punto de vista económico. Es parte, como tú bien decías, de un contexto. Por ejemplo, estaba la gran crítica a China de que estaba promoviendo el extractivismo. Sin embargo, yo recuerdo, parece que fue 2015, 2016, una gira que hizo el primer ministro Li Keqiang por América Latina. Después vamos a hablar más específico de América Latina, ¿no? Pero la tónica, y creo que lo mencionábamos, de que China también está proyectando la recepción de productos industriales. Es decir, hay países en que China está incidiendo en la manera de una industrialización que realmente se necesita. Pero bueno, esta idea de que tampoco es algo sin problema, todo tiene un problema. El problema es, y por algo los países lo aceptan. Estamos hablando de 130 países. Estamos hablando de un país que tiene una iniciativa, además con un desarrollo tremendo de la productividad, con el 5G, con desarrollos realmente impresionantes, ¿no? Hay una lógica
que habla de la locomotora. Históricamente el mundo tuvo, según el sistema capitalista global, una locomotora que era Estados Unidos, pero esa locomotora se mantiene estancada, se mantiene envuelta en una serie de contradicciones que cada vez generan más problemas globales. Cuyo presidente es un impresentable, está claro. No es estamos en presencia ahora mismo de una amenaza directa al multilateralismo. Estamos en presencia de un recrudecimiento de tendencias proteccionistas que atentan incluso contra la propia esencia de las políticas neoliberales que habían considerado el libre comercio como una de sus estrategias históricas más importantes. China es todo lo contrario. China se ha acercado a los países en un contexto en el cual difunde posibilidades económicas, comerciales, financieras, sociales, con un espectro de actividades que ya no son solo económicas, son culturales, es el desarrollo de un nuevo acercamiento cultural a esos países. Hay un tratamiento a los problemas sociales de los países como tú estabas asumiendo. Hay intereses económicos, pero también hay un tratamiento a los problemas sociales de los países que participan de esa iniciativa. Y ahí está precisamente, Santiago, la aceptación de la iniciativa. Wow. Y ahí también está el peligro que esa iniciativa representa para esas relaciones con otros países occidentales. Hay un concepto, Gladys, que ellos manejan que me parece importante, es el tema del destino compartido. El destino. Una comunidad de destino compartido. Comunidad de destino compartido. Es decir, yo me preocupo por los problemas porque al final todos somos parte de un proceso global. Compáralo con el otro que es America First. America First es los Estados Unidos primero, los intereses de los Estados Unidos sobre lo que está generando un nivel de contradicciones tremendas. Y América grande de nuevo. Grande de nuevo, América, Grande pero no, América. No es destino compartido ni mucho menos. Yo creo que hay evidentemente una gran diferencia. En América Latina está claro que hubo un desarrollo importante en la década anterior, digamos hasta el 2015, en gran medida por el incremento de los precios de las commodities y por lo que representó China en la importación de muchas de estos productos que exportaban los países latinoamericanos. De hecho, se ha convertido en uno de los más importantes, si no el más, para algunos países sociocomerciales. Sin embargo, al principio no estuvo dentro de la lógica china incluir a América Latina dentro de la franja y la ruta. Ya se ha incluido, incluso ya Cuba también está incluida en la franja y la ruta. Aquí hay elementos muy disímiles porque lo que para América Latina constituyó el periodo precisamente de la crisis global y la posibilidad de exportar materias primas a elevados precios a China se convirtió en una oportunidad. Entonces tenemos, por ejemplo, en las diferentes subregiones latinoamericanas y caribeñas, hay subregiones como América del Sur que se benefició mucho de esa coyuntura y por tanto se desarrollaron una serie de procesos y aquí también está ese incidente, esa demanda de que China estaba desarrollando un proceso extractivista acelerado en la región latinoamericana. Digamos que eran intereses compartidos. O sea, si China aportaba o invertía en una exportación determinada de algún mineral de América Latina, los gobiernos también estaban de acuerdo. Después han surgido diferentes demandas por parte de América Latina hacia China, pero yo pienso que hay un consenso establecido de que ese tipo de demandas y de intereses tienden a ser compartidos y pueden resolver las diferentes disquisiciones, contradicciones que existen, porque hay un tratamiento diferente para esa relación. No, está claro, y los chinos son muy favorables a lidiar con estos problemas. Nadie está hablando que estamos en un paraíso. Ellos incluso han fomentado los diálogos con la CELAC, viendo a América Latina como un todo, cual no ha hecho los Estados Unidos. Y en el caso Cuba, bueno, el que ayer nos hayamos incluido en la franja y la ruta, yo creo que también nos ofrece muchas oportunidades. Pero antes de cerrar, Gladys, ¿cómo tú percibes el nivel de contradicciones que pueden existir con los Estados Unidos, incluso a raíz del coronavirus, a raíz del incremento de la hostilidad de Estados Unidos? Cada vez que tú oyes hablar a Pompeyo, oyes hablar al propio Trump, más allá del acuerdo comercial que han firmado, se da la impresión de que hay un incremento significativo de la hostilidad. En el caso específico de estas contradicciones, siempre hemos dicho que la denominada guerra comercial
que tuvo lugar precisamente 2017-2018, que todavía está en marcha porque no sabemos si va a haber una segunda fase de negociación para ese acuerdo que recientemente se ha firmado entre Estados Unidos y China a principios de este año. Me parece que más allá de eso estamos hablando de la punta del iceberg, porque por debajo está precisamente todas estas contradicciones que estamos hablando. El motor fundamental de la economía global hoy en día está identificado en buena parte con esa iniciativa de la Ruta de la Seda. Es la que está promoviendo financiamiento, desarrollo industrial, acercamiento de los países a nuevas tecnologías. O sea, hay un proceso enorme de diferentes actividades que China promueve. Y en ese contexto los retos son diversos. El primer reto es la contradicción con los Estados Unidos, el interés que puede tener Estados Unidos en impedir y frenar que China avance en estos proyectos, en esta iniciativa y en otros. Creo que por hoy hemos cubierto la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es el principal, a mi juicio, instrumento de política exterior de China y que ha tenido, como tú decías, la cifra esta es impresionante, 130 países que participan junto a China en la Franja y la Ruta. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Claro.